pueden tener. Esencialmente, este humo ambiental en general puede desarrollar enfermedades predominantemente de tipo respiratorias, tanto en niños como en adultos. Y consecuentemente, las dificultades respiratorias también pueden haber enfermedades de tipo cardíacas. El objetivo para esta primera parte es reconocer esos cambios histopatológicos que se producen por los agentes inhalados en el humo del tabaco. Esta imagen es para hacerles recordar que los alveolos pulmonares están revestidos por dos tipos fundamentales de células. Un epitelio plano que corresponde al neumocito tipo 1 y un epitelio o una célula abombada que corresponde al neumocito tipo 2, el productor del surfactante, y que también vamos a encontrar los denominados macrófagos alveolares, ¿no? Que son los que fagocitan todas las partículas extrañas que pueden ser inhaladas. En este tipo de epitelio es donde se produce todo el daño que vamos a ver. El tabaquismo puede generar inicialmente bronquitis crónica, enfisema hasta una fibrosis pulmonar en sus etapas más avanzadas. Las neumoconiosis son aquellas enfermedades que se desarrollan por partículas inhaladas, ya sea en la vida diaria o como enfermedades profesionales, sobre todo en aquellos trabajadores que laboran en minas, en fábricas, donde hay expuesto a micropartículas. La bronquitis crónica es una consecuencia inmediata de aquellas personas que inhalan el humo del tabaco. No esencialmente el humo, que también tiene un factor irritante, sino también los componentes. En esta imagen, o esta primera imagen, vemos la característica de la pared bronquial, una pared bronquial normal, que tiene su epitelio, ¿de qué tipo? Cilíndrico, estratificado, ciliado, la submucosa, la capa de músculo liso y las glándulas mucosas con su cartílago. Esta es la histología normal. Cuando se inhala el humo del tabaco, genera una reacción inflamatoria que termina induciendo un engrosamiento de toda esta pared. Este engrosamiento se debe porque hay un abundante infiltrado inflamatorio, hay una hiperplasia de las fibras musculares lisas, así como de las glándulas mucosas. Debido a esta hiperplasia de glándulas mucosas es que los pacientes fumadores están tosiendo frecuentemente, ¿no? Y están produciendo una secreción mucosa blanquecina, que si se llega a infectar terminan con una neumonía, ¿no? Esencialmente, para comparar, ¿no?, cómo varía el espesor del paciente con una bronquitis crónica por consumo crónico del tabaco. Estas laminitas, bueno, fueron mis primeras láminas, donde me dedicaba a hacer las láminas, pero después no hice nada porque no pagaban. ¿Sí? Hay la hiperplasia, y justo les hacía esto porque trataba de describir los cambios que se veían, ¿no? El engrosamiento de la capa muscular y la hiperplasia glandular. También había, ¿qué cosa? Erosión, había destrucción del epitelio. En esta imagen vemos una mucosa erosionada, abundante, infiltrado inflamatorio crónico y congestión vascular. La congestión vascular, y aquí vemos la hiperplasia con hipertrofia de glándulas mucosas. Son las que mayor cantidad de glándulas, mayor producción de moco. En conclusión, el órgano es pulmón, la lesión es una lesión obstructiva de vías respiratorias, bronquitis crónica. En ese paciente con consumo crónico del tabaco va a llegar al momento en que se activan unas proteasas que terminan lisando el colágeno del tabique alveolar, de tal manera que ese tabique alveolar termina rompiéndose y va a generar el desarrollo de estructuras vesiculares, ¿no?, lo que se conoce como enfisema. El enfisema
el aumento del espacio alveolar o la ruptura de los mencionados tabiques, de tal manera que le confieren al pulmón un aspecto de panal de abeja. Vemos los espacios que están aumentados porque ese tabique ha sido destruido. Vemos áreas de espacios alveolares normales y en los espacios mucho más amplios ya no hay tabiques, de tal manera que hay una disminución del espacio para intercambio respiratorio, son las zonas enfisematosas. Vemos acá áreas todavía conservadas y áreas que están empezando a ampliarse por la ruptura o la destrucción de ese tabique. Incluso hay una pequeña fibrosis a nivel de la pleura parietal. Dime. Doctor, digamos, en esta parte profundidad natural del tabique alveolar, esa parte de ahí que está, eso sería fibrosis, ¿no? Fibrosis. Lo que está de color rosa se llama fibrosis, ¿no? Porque es el colágeno que se corre de esa manera. Vamos acá, fibrosis, y esto es zonas de enfisema. Y aquí ya es un estadio avanzado donde ya no hay, hay solamente grandes espacios, pero ya no hay un epitelio respiratorio y una mayor cantidad de fibrosis. Hay una destrucción completa de los otros septos interalveolares. El órgano del pulmón es una lesión obstructiva de la respiratoria por tabaquismo crónico, o enfisema. La fibrosis es el estadio final, donde ya este pulmón termina cicatrizándose porque hay una inflamación crónica persistente. Solamente recuerden siempre que la inflamación crónica termina en la reparación, que es el depósito de colágeno para tratar de controlar la evolución de este daño. Y como vemos en este caso, hay solamente depósito de colágeno con una marcada inflamación crónica y ese colágeno termina engrosando y por lo tanto disminuye el espacio o el volumen de células que favorecen el intercambio. Ya con este pulmón, este paciente tiene mucha dificultad para respirar. Más que para respirar, tiene dificultad para el intercambio. Estos pacientes terminan siendo o terminan con oxígeno o son oxígeno dependientes, ¿no? Sí, siento que aquí estos pacientes van a inicialmente. ¿Estas son zonas de congestión vascular también? Estas son zonas de reparación. Y les decía, si ya hay fibrosis, ya no hay intercambio. Ese paciente va a querer oxígeno constantemente. Pero ya en esta etapa, ya no hay intercambio. Así le pongas 15 litros, 50 litros, no va a haber intercambio. Y muchas veces los pacientes mueren por esa insuficiencia respiratoria. Vemos acá, ya no hay escasa cantidad de neumocitos tipo 1, el resto es fibrosis. Aquí no hay intercambio, acá hay algo de epitelio todavía. Por acá podría respirar, pero por acá ya no hay intercambio. Y de coloración azulada, todo el engrosamiento de la pleura. Igual, fibrosis, o sea, lesión fibrosante, sobre todo en enfermedad ocupacional, como digo, no solamente en neumonía, sino también en tabaquismo, en pacientes con asma también. Todo porque el asma es una reacción inflamatoria crónica. El humo del tabaco genera inflamación crónica. Las neumoconiosis, como les decía, son especialmente patologías pulmonares debidas a partículas inhaladas. Lo más común, lo que todos tenemos, es la antracosis. Si estamos por la calle, si queman basura, si hay el moho de los autos, las cocinas, y que esos macrófagos que vimos inicialmente son los que fagocitan todas estas partículas de carbón y terminan depositándose en los tabiques alveolares. Estos tabiques, donde se encuentran estos macrófagos con las partículas de carbón, generan una reacción inflamatoria, por lo ven que hay linfocitos, y el mismo mecanismo va a terminar
generando el engrosamiento con depósito de colágeno, como una cicatrización de esta zona de la lesión, ¿no? Porque la inflamación, la fibrosis trata de delimitar la lesión, pero como hay mayor cantidad, la fibrosis continúa extendiéndose y siempre va a destacar esa abundante inflamación crónica. Lesión restrictiva con la fibrosis, ¿no? Antracosis pulmonar. La asbestosis es otra neumoconiosis asociada, como les dije, a enfermedad ocupacional. Los mineros que trabajaban en las minas de asbesto antiguamente, ahora hay poco, uno que se ha reducido estos efectos porque ya hay mejor protección para los trabajadores y el asbesto casi ya no se usa o no tiene mucha demanda como lo tenía anteriormente. Este asbesto termina formando placas amarillentas verdosas, en este caso en la base de las pleuras, pero también termina engrosando las membranas pleurales de tal manera que esa pleura endurecida ya no se distiende. Por eso es que la neumoconiosis por asbestosis es una enfermedad de tipo restrictiva, porque restringe el espacio para la respiración. Y al igual que el anterior, el carbón genera también fibrosis, pero esta es una fibrosis mucho más marcada porque estas partículas de asbesto son muy fibrogénicas. Comparamos estos alveolos todavía viables con esta parte de los tabiques que han sido engrosados por depósito de colágeno, que está fibrosándose constantemente. Incluso hay espacios mucho más amplios que también haya habido probablemente enfisema. Vemos acá mayor cantidad y son estas estructuras de color marrón que corresponden a las partículas del amianto del asbesto, que son los que generan, como ustedes ven aquí, una gran cantidad de depósito de fibras de colágeno. Por eso es que las lesiones son fibrosantes de manera severa. Así lo fagocite la célula gigante, esta estructura se conserva igualita, no puede ser destruida. Es enfermedad fibrosante por exposición al asbesto en la asbestosis y otros agentes externos inertes como el sílice, que generan a nivel del pulmón áreas verdes negruzcas o grisáceas y que todas estas zonas que ven dispersas corresponden a nódulos silicóticos. El sílice genera una marcada reacción fibrosa de tal manera que termina y trata de delimitar todos esos macrófagos que están conteniendo el sílice, generando nódulos fibróticos extensos, rodeados por una marcada reacción inflamatoria crónica, ¿no? Y el sílice lo vamos a ver siempre en todos los pulmones. Vamos a encontrar antracosis. El carbón es fácil de distinguirlo, pero los trabajadores que tienen otra labor o labores en fábricas o en otros estos trabajos donde hay exposición a inhalación de partículas, vamos a encontrar ciertas características, en este caso una coloración marrón que muchas veces no se ve en el microscopio normal, se ve en la microscopía de contraste de fases, no se pueden ver los cristales de asbesto que están junto con el carbón dentro del macrófago. Entonces es estos cristales los que generan esa reacción inflamatoria con la fibrosis consecuente. También la silicosis es parte de las lesiones granulomatosas del pulmón. El berilio es otra sustancia también que genera granulomas, pero en este caso, aparte de la reacción inflamatoria, vamos a encontrar o se van a hacer mucho más evidentes las células gigantes multinucleadas que están fagocitando esas partículas de berilio. Es otra forma de lesión granulomatosa en la beriliosis pulmonar. Y como segunda parte, la patología ambiental. En el ambiente, aparte del aire que respiramos, estamos expuestos a muchas sustancias, a medicamentos que encontramos en la casa, al calor,
a las altas o bajas temperaturas, ¿no? El calor, ya sea en su forma de energía o radiación solar, de radiación ionizante, o a temperaturas bajas extremas. El alcoholismo, que es parte de las drogas permisivas o permitidas en la sociedad, pues produce muchas enfermedades. Hay afectaciones a nivel de todos los órganos, sistema nervioso, a nivel óseo, cardíaco, sobre todo hígado o vía digestiva, ¿no? Porque es por la vía digestiva por la cual se ingresa el alcohol. A nivel de genitales o a nivel óseo, sobre todo la necrosis aséptica de la cabeza del fémur. Cuando es el consumo de sustancias alcohólicas en altas concentraciones, podemos llevar a la erosión de la mucosa gástrica, ¿no? Erosión continua que puede llevar a un sangrado masivo o microsangrado o al desarrollo de úlceras pépticas. Esencialmente vamos a encontrar inflamación crónica con abundantes neutrófilos, incluso erosión de la mucosa. Esta erosión de la mucosa corresponde sobre todo a las úlceras pépticas, como en este caso. Vemos el borde de la úlcera, la zona deprimida, que es el fondo de la úlcera, con una necrosis superficial y debajo una hiperplasia vascular reparativa o tejido de granulación. Y la forma persistente, no toman alcohol diario, pero sí semana a semana, aparte de comer su pollo a la brasa, sus hamburguesas y de las musas, comen también su dosis de helicobac y su cevichito, permisivo. Y genera esta reacción inflamatoria persistente, que muchas veces puede terminar como lo que han tenido todavía un estómago para la metaplasia intestinal. Hoy se la displaza para el desarrollo de carcinoma de linfoma, sobre todo del Helicobacter pylori. ¿Qué vamos a encontrar? Una inflamación crónica linfoplasmocitaria en la lámina proxa. Y también lleva a la atrofia glandular cuando es ya una cronicidad de la garganta. Inflamación crónica por el alcoholismo. Aquí es inflamación crónica, no se lo sirva, porque esa. Y el órgano mucho más afectado es el hígado. Inicialmente con la esteatosis, que son los cambios grasos que se dan en el hígado por la relación con el metabolismo graso, que termina depositándose o depositando triglicéridos dentro de los hepatocitos. Inicialmente microvesicular y luego macrovesicular. Se va a ver pequeños nódulos o nódulos de mayor tamaño que incluyen incluso el alcohol llega a lesionar los hepatocitos en lo que se conoce como degeneración valorizante. Y vamos a ver los cuerpos apoptóticos de los hepatocitos que están muriendo. Pero debido a esa capacidad que tiene el hepatocito de regenerarse, muere un hepatocito y se regenera otro, pero hay de hecho por ahí infiltrado inflamatorio crónico, ya que la destrucción o la necrosis de los hepatocitos llama a inflamación, porque tienen que digerir esos hepatocitos muertos, generando una reacción que se conoce como esteatohepatitis, una inflamación crónica de localización fundamentalmente férica como tal, alrededor del espacio corto. Vemos una marcada inflamación crónica que ya, aunada a la estatosis, lleva a lo que se conoce como esteatohepatitis, para luego persistir el daño y llevar a la necrosis constante y la regeneración que termina en la cirrosis hepática. La cirrosis es el estadio final de un proceso de regeneración y reparación, inflamación persistente, que lleva a la formación de nódulos, de nódulos hepáticos. Estos son hepatocitos viables que se regeneran. Y todas las zonas que están aquí de color rosado, los sectos fibrosos, indican que aquí hubieron hepatocitos, pero que murieron y la inflamación llevó al depósito de colágeno que terminan fibrosando el órgano. En este continuo mecanismo o este círculo vicioso de reparación,
muerte y reparación, este hígado termina fibrosando llevando a la insuficiencia hepática. Fibrosis hepática, cirrosis. La lesión tóxica del hígado puede ser a veces hay estos daños que llamamos de tipo diatoténico, porque los seres sabemos a qué medicamento son sensibles, incluso el paracetamol, que es un hepatotóxico. Los anestésicos de tipo lotano, también que es hepatotóxico, muchas veces originan necrosis hepatocitaria centrolobulbar, que también esto genera reacción inflamatoria y termina en cirrosis muchas veces, ¿no? Vemos, al haber destrucción de hepatocitos, hay también destrucción de los ductos biliares con liberación de bilirrubina bajo la forma de colestasis. Esa es una necrosis centrolobulbar medicamentosa. Y por agentes físicos, lo más común es las bajas temperaturas, ¿no? Que por acá no hay, pero sí, aquí hay personas que hacen alpinismo, que están por Everest o en zonas más altas. Muchas veces la temperatura termina ocasionando una vasoconstricción, lo que hace necrosis, sobre todo de las porciones distales de las manos, los pies. O cuando hay calor, la radiación solar también intensa, que da radiación pues, de las 11 hasta las 2 de la tarde, genera cambios a nivel de la piel. Cuando compromete solamente el epidermis, son lesiones o quemaduras de primer grado, ¿no? Que son las más frecuentes. Se van a jugar su fútbol, su pichanguita, se ponen peleador, terminan enrojecidos. O muchas veces, cuando quieren ser hermanos en su casa, quieren salir de su casa, le ponen a abrir el agua, no saben cómo abrir el tacho, termina quemando. Y hay mayor compromiso. La temperatura mucho más alta de los líquidos calientes o directamente del fuego genera una ruptura o la separación de la epidermis por pérdida de los enlaces, de los puentes dérmicos, se rompe, se separa de la dermis, de tal manera que esta epidermis se eleva y en ese espacio, como es inflamación e vasodilatación, se libera el líquido, ¿no? el sudado, y que, como les dije, hay compromiso tanto de la epidermis y la dermis superficial. Ya en tercer grado hay incluso compromiso del tejido celular principal, incluso el hueso. Las quemaduras de primer grado son más frecuentes, son ante la sensación de ardor, incluso quemazón o dolor cuando a veces son tocados. Aquí se reparan en el transcurso de una semana, ¿no? Aquí no hay herida, no hay exposición, solamente hay una descamación de esa piel que ha sido quemada. Ya en el segundo grado, como les decía, ya hay la formación de filteras o ampollas con un contenido ceroso y muchas veces hay que deslidarlo porque puede ser un caldo de cultivo por una infección bacteriana. Por eso que en la piel hay bacterias que están normalmente ahí, ¿no? Bastan solamente, porque son parte de la flora normal de la piel, que basta que haya una ruptura de esa membrana protectora para que infecte. La curación de incluir de 7 a 14 días va a depender de la extensión de la quemadura. Y la de tercer grado más profunda, hay compromiso de piel, incluso hasta el compromiso de silencio nervioso. Es por eso que muchas veces estas lesiones no duelen. Y se ven sobre todo en los grandes quemados. Una aerosónica, lesión de un compromiso del grosor de la piel, se primero, segundo, tercer grado. Y las lesiones por radiación ionizante, sobre todo aquellas personas que reciben radioterapia. Como todo es a través de la piel, hay lo que se conoce como dermatitis, que es donde hay reducción y atrofia de la epidermis. Hoy puede haber lesión de la microvasculatura con presencia de clorocitrulinoide a nivel de los capilares vasculares finos que presentan la reacción inflamatoria perivascular, ¿no? Lo que caracteriza la vasculitis en este caso a pacientes que reciben radioterapia. Muy bien, hasta aquí lo que corresponde al día de hoy.
No grabó. Creo que sí.